Señor me lo dio hace unas semanas, hermanos. Le he titulado Resistiendo en los últimos tiempos, hermanos. Una resistencia, hermanos, en términos de guerra. Existen lo que son resistencias que le llaman pasivas, donde es una resistencia donde no hay violencia y donde no hay uso de armas. Y hay otras resistencias que se les conoce como resistencias activas, donde se tienen que emplear, hermano, el uso de las armas. Lo que estamos viendo en esta situación, hermanos, en Ucrania y Rusia, hermanos, la gente, no solamente el gobierno y sus fuerzas armadas, están presentando una resistencia, pero aún civiles, hermanos, gente del mismo país, hermanos, también está presentando una resistencia. Y esto de presentar resistencia, hermanos, no es algo nuevo de nuestros tiempos o algo que inventaron, por así decirlo, hermanos, recientemente los gobiernos o los ejércitos, hermanos, sino es algo que vemos en la Biblia, hermanos. El presentar resistencia, hermanos. Deje un separador ahí en 2 Timoteo 3 y por favor busque el segundo libro de Crónicas, capítulo 32 también. Y ahorita vamos a ir a estos pasajes, hermanos, tanto en Crónicas como en Timoteo. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, sin exagerar ni espiritualizar circunstancias, ni ser, hermanos, de alguna manera, hermanos, fantasiosos, pero los tiempos que estamos viviendo, hermanos, es muy probable que nosotros seamos quizá la última generación, hermanos, antes del arrebatamiento. Quizás seamos la última generación, hermanos, que nos toque, hermanos, presentar resistencia. Y ahorita voy a explicar por qué y de qué, hermanos. En la palabra de Dios vemos, hermanos, algunos aspectos, hermanos, que van a anteceder a la venida de nuestro Señor Jesucristo y algunos al arrebatamiento de la iglesia, hermanos, y algunos aspectos que tienen que cambiar, hermanos. Entre ellos la geografía, hermanos, es uno de los aspectos que tiene que cambiar y que va cambiando, hermanos, muchas veces a través de los mismos desastres naturales que va habiendo en el mundo, a través de las guerras que va habiendo, hermanos. Tiene que haber cambios geográficos, cambios políticos, cambios en cuanto al aumento de la ciencia, nos dice la Escritura, cambios en cuanto a la economía, hermanos, hasta que ésta llegue a ser una sola a nivel mundial. Tiene que haber, hermanos, cambios en el aspecto de la salud, tiene que haber cambios en el aspecto de la moralidad, de la seguridad, tiene que haber cambios, inclusive y tristemente para mal, hermanos, en cuanto a la doctrina y en cuanto a la fe, porque dice la Escritura que algunos en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Tiene que haber cambios, hermanos, en la humanidad, tiene que haber cambios, hermano, en el mundo en general. Y 2 Timoteo, hermanos, nos habla precisamente, vamos ahí, hermanos, 2 Timoteo, que leíamos hace unos momentos, y dice: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos, ¿qué dice, hermanos? Peligrosos, hermanos. Esta palabra peligrosos en el griego, hermanos, en tres aspectos se utiliza en la Biblia, hermanos. La palabra peligrosos, hermanos, como se utiliza aquí en Timoteo. Una manera que la Biblia utiliza es cuando se refiere a la fiereza de los animales, hermanos, que representa un peligro. Otra ocasión donde se emplea esta palabra, hermano, peligrosos, se refiere en cuanto a la braveza de un mar, hermanos, de sus olas, tempestades. Y otro aspecto, hermanos, que se emplea la palabra peligrosos, hermano, es acerca de demonios, hermanos, cuando se refiere la Biblia en ocasiones a demonios, hermanos. Y cuando Pablo habla aquí, hermano, de los tiempos, hermano, lo que Pablo más que está diciendo de los tiempos, está diciendo de las personas peligrosas. Y da las características, hermanos.
de estas personas. Empieza ahí en el versículo 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, ¿qué dice, hermanos? Natural, implacables. Dice ahí, hermanos, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que, ¿qué dice, hermanos? Que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice, hermanos? Evita. Y luego nos dice en el 12 que los que quieren vivir piadosamente padecerán, ¿qué dice, hermanos? Persecución. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice, hermanos? Se enfriará. Usted lee Romanos capítulo 1, hermanos, y nos habla ahí que los hombres son inventores de males, que dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza, que se envanecieron en sus propios razonamientos, hermanos, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, y Dios termina entregándolos a una mente que, hermanos, reprobada. Y son los tiempos, hermanos, que nos va y que nos está tocando vivir, hermanos, donde vamos a ver, hermano, una creciente en la inmoralidad, hermanos, aprobando el homosexualismo, aprobando el aborto, hermanos, aprobando drogas, aprobando muchas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Sí están despiertos, hermanos? Y no es una exageración, hermano, que debemos ser, hermano, y quizás somos la última generación que va a presentar, hermanos, resistencia ante esas cosas. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Están despiertos, hermanos? Somos la generación que va a presentar resistencia por Dios, por la familia, por el Evangelio, por su palabra, hermanos, por hacer lo que es correcto delante de Dios, hermano. Yo, hermano, mira, no solamente pensamos en uno de manera personal, pero no sé si tú estás pensando en tus hijos, hermano. No sé si tú estás pensando, hermanos, en lo que ellos exponen y a quienes ellos exponen en las escuelas, en la sociedad en la que vivimos, en el gobierno, hermanos, que nos rige, hermanos, en las amistades que influyen en su vida. Y necesitamos una generación que presente resistencia ante el pecado, ante Satanás, ante la inmoralidad, ante filosofías humanistas, ateístas, hermano, ante todo aquello, hermanos, que va en contra de Dios. Debemos ser la generación de la resistencia. Pero no se puede resistir si se está dormido. No se puede resistir si se está distraído. No se puede resistir si Dios no es una prioridad en tu vida. No se puede resistir viviendo en pecado. No se puede resistir en la carne. No se puede resistir viviendo en el mundo. Y nosotros, hermano, como adultos, hermano, somos la generación que necesitamos resistir, hermano, los embates para llevar a esta generación que viene detrás de nosotros hacia adelante. Porque no son los jóvenes ni los niños los que van en primera fila para resistir, sino somos nosotros los adultos. ¿Sí están aquí, hermanos? Porque si le pedimos a un joven resiste, hermanos, posiblemente lo va a hacer un tiempo, pero quizá no se va a mantener, que eso es lo que queremos. Si le decimos a un niño resiste, quizá lo hará un tiempo, pero no lo va a hacer quizá mucho si no estamos nosotros detrás de él. Los días sábados, hermanos, hacemos el aseo de la iglesia en la mañana. Y hace unos meses atrás, hermanos, el año pasado, les compré unas botas de hule a mis hijos. Y para lavar los patios, escaleras, todo, y se pongan las botas. Y llueve y se las quieren poner. Y les digo, bueno, no es para cuando llueva, es para que salgas a lavar afuera. No es para cuando llueve. Y entonces los pongo a hacer. Uno lava los escalones uno por uno, desde aquí arriba hasta abajo. Otro lava los baños. Otro empieza a barrer escaleras acá. Y así los traigo. El problema es hermanos, que si no estoy detrás de ellos, no lo hacen. ¿Sí me explico? Ya se les pasó una hora y no pueden terminar. O terminaron y se tomaron un descanso sin haberles dado un descanso. Entonces, y si ellos ven que yo me meto a la oficina o me meto a la casa, ¿sabes qué hacen ellos? Dejan de hacerlo.
Si quiero que continúen, tienen que verme viendo o que estoy ahí y que estoy haciendo también algo. Y eso funciona en muchos aspectos de la vida. ¿Sí me explico, hermanos? Somos la generación, hermano, que debemos presentar, ¿qué, hermanos? Resistencia. Porque si usted no se ha dado cuenta, hermanos, estamos en una lucha. Y dice la Escritura que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales, ¿qué, hermanos? De maldad. Estamos en una lucha, hermanos, con un mundo, hermanos, que quiere competir por robarnos, hermano, el corazón de nuestros hijos, por destruir la familia, por modificar el diseño original, hermano, con sus filosofías, con sus modas, con sus programas, con su música, hermano, con sus ideas, hermano, que vienen del infierno. Y somos la generación que debe presentar, ¿qué, hermanos? Resistencia. ¿Sí están despiertos, hermanos? Somos la generación que debe presentar, ¿qué, hermanos? Díganlo fuerte, hermanos. Que debe presentar, ¿qué, hermano? Resistencia. Resistencia, hermano, por el corazón de nuestros hijos, por la vida de nuestros hijos, pero resistencia también por nuestros matrimonios. ¿Sabes de sorprenderse que hoy la gente ya no cree en el matrimonio? Piensan que si se casan se van a divorciar. ¿Sí o no, hermano? La gente le tiene miedo al matrimonio. Y ha aumentado, hermano, el matrimonio en gente de la tercera edad. Increíble. ¿Sí están aquí, hermanos? Déjeme decirle, cuando estaba estudiando para este tema, esta encuesta la compartió otro pastor, pero me impactó que el índice de divorcios entre cristianos y inconversos es del 50 y 50%. Igual. Nuestro matrimonio requiere que presentemos, ¿qué, hermanos? Resistencia. ¿Sí o no? Al menos yo, hermano, y yo me casé hasta que la muerte. Es cierto que a veces la hermana Abigail se anda en la carne y yo normalmente en el espíritu me puede tropezar. ¿Sí me explico? A veces le digo, no dejes que te use el diablo. ¿Sí me explico? ¿A cuántos les pasa así? Varones, ¿a cuántos les pasa así? Entonces están mal ustedes. Entonces, a ver, hermanas, ¿a cuántos les pasa así? Usted en el espíritu y él lo agarra el diablo, hermanos. ¿A cuántos les pasa así? Solamente escapé yo para darles la noticia, entonces. Pero nuestros matrimonios requieren que presentemos resistencia. ¿Sí están aquí, hermanos? Nuestra iglesia, hermanos, requiere que presentemos resistencia ante las falsas doctrinas, ante los falsos maestros, ante el mundo, hermanos, que muchas veces trata de meterse en las iglesias. Necesita haber una iglesia firme y adelante que está presentando resistencia con la palabra de Dios ante todo eso. La pregunta es, como acabamos de cantar, ¿cuántos pueden? Dijo Cristo. ¿Cuántos van a presentar resistencia? ¿Y cuántos van a quedar caídos no presentando resistencia, sino estando con el enemigo, viviendo para el pecado, para el mundo, para el diablo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, hermanos. Se los había dejado de tarea que lo leyeran. Vamos a ver, hermanos. Quien realmente lo leyó, yo le invito a alguien algo de la tiendita. Quien no lo leyó, me va a invitar algo a mí. ¿Ok? Listos, hermanos. Lo que usted quiera de la tiendita, yo se lo invito si usted lo leyó. Si usted no lo leyó, me lo invita. ¿Ok, hermanos? ¿Están listos, hermanos? Listos, hermanos. Léanlo rápido, hermanos, rápido. Miren, hermanos, aquí nos está hablando el segundo libro de Crónicas. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, invadió a Judá. Miren, estaba pasando, entre comillas, un buen tiempo en el pueblo, hermanos. ¿Sabe algo, hermano? Mire, siempre que vienen buenos tiempos van a venir también ataques. Sí están despiertos, hermanos. Yo creo que estamos viviendo un buen tiempo.
Vea a su alrededor y dígame si no. Sí, están despiertos, hermanos. Pero también, ¿sabe qué, hermanos? Se viene el ataque. Están despiertos, hermanos. Cuando tú quieres vivir para Dios, hermano, como acabábamos de leer, que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán, ¿qué dice, hermanos? Persecución. Tú quieres vivir para Dios, quieres orar, quieres leer, quieres caminar con Él, quieres compartir el Evangelio, quieres desechar el pecado, desechar el mundo, ponerte a cuentas con Él, vivir para Él, servirle a Él, hermano. Y déjame decirte que cuando estamos en ese proceso, vienen los ataques. A veces en la salud, a veces en lo económico, a veces en lo familiar, hermano, a veces en lo espiritual, pero van a venir ataques. Lo peor que puedes hacer es, hermano, rendirte y pensar, pues no vale la pena, eso está muy difícil, eso es imposible, yo no puedo, mejor regreso a como vivía, mejor regreso a como estaba. No, eso es lo peor que puedes hacer. Lo mejor es pararte y presentar resistencia. Están despiertos, hermanos. Los veo como en otro planeta, hermanos. Regrésense para acá, hermanos. Regrésense para acá. Lo mejor que puedes hacer es presentar resistencia. ¿Sí están despiertos? Resistencia. O tírate, hermano. ¿Sí me explico? Lo mejor que puedes hacer es presentar resistencia. Estaba pasando el pueblo un buen tiempo. Versículo 2 dice: viendo pues Ezequías, él era el rey, la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén. Ese hombre Sennacherib, hermano, rey de los asirios, perversos, malos, hermano, habían apoderadose de Judá y querían también apoderarse de Jerusalén, hermanos. Quieren invadir, hermanos, al pueblo de Dios. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios, hermano, cuando el enemigo quiere invadir, cuando el enemigo quiere quitarnos lo que Dios nos ha dado, lo que no les pertenece, cuando el enemigo nos quiere arruinar, nos quiere tirar? ¿Qué debe hacer el pueblo, hermanos? Presentar, ¿qué, hermanos? Resistencia. Sí estamos aquí, hermanos. Estamos quizá viviendo los últimos tiempos. Debemos presentar, ¿qué, hermanos? Resistencia. Y si el Señor faltan años que todavía Él venga, no importa, debemos presentar, ¿qué, hermanos? Resistencia. Aquí entonces, hermano, este hombre Sennacherib quiere tomar Jerusalén, ha tomado Judá, hermanos, y dice que entonces el rey Ezequías, versículo 3, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban afuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Mire esto, hermanos, ¿cómo presentaron ellos resistencia? Primero es que el rey, hermano, toma a sus príncipes, toma a sus líderes, toma consejo de ellos, hermano, y no solamente recibe el consejo de ellos, pero recibe también el apoyo de ellos. ¿Sabe dónde empieza, hermanos, el presentar la resistencia, hermanos? Con los líderes, con los colaboradores. Sí están aquí, hermanos. Por eso, hermanos, les decía a los hermanos que estamos enseñando, que están enseñando clases, y hablábamos sobre algunos requisitos de fidelidad, de constancia, de esfuerzo, de puntualidad, de otros detalles que vimos en eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el liderazgo, hermanos, es donde debe haber unidad y es donde empieza la resistencia. Y si hay un liderazgo resistiendo, los que vienen atrás también se animan y empiezan a presentar resistencia. Si yo les digo, ustedes vayan y hagan, y ustedes no me ven hacer, ustedes van a decir como que no cuadra. Ahí en la ciudad donde vivíamos, hermano, estábamos 3 iglesias. Y una vez llega una familia de otra iglesia, hermanos, y llega a la iglesia y me dice, bueno, habían tenido unas situaciones ahí con la iglesia, hablé con el pastor, pero ellos me preguntaron algo, me dijeron, ¿usted sí sale con la iglesia al evangelismo o también usted se mete al aire acondicionado mientras la iglesia evangeliza? No cuadraría, ¿verdad que sí, hermanos? La resistencia empieza ¿dónde, hermanos? En el liderazgo. En la casa, ¿sabes con quién empieza? No es con la mujer, empieza con el varón. No es con los hijos, es con papá, es con mamá.
Entonces él, hermano, toma sus príncipes, hermano, pide consejo. Luego dice ahí, hermanos, en el versículo 3, solamente se los voy a ir mencionando y usted lo lee porque no es donde quiero detenerme. Luego de eso, hermanos, dice que el pueblo, versículo 4 y versículo 6, hermanos, bueno, antes de eso, dice en el versículo 3 que cegaron las fuentes, hermanos, de agua, hermanos. Usted sabe que cuando hay una guerra, hermano, una de la manera de combatir no solamente es con armas, hermano, pero es cortar todos los suministros, hermano, del ejército enemigo, hermanos, para que no tengan cómo combatir, hermanos. Y es una manera en que se hace. Si queremos presentar resistencia, hay que irle quitando suministros a la carne. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí están aquí, hermanos? Quítele suministros a la carne. Deje un poquito la tele, deje un poquito el celular. Si es esclavo del trabajo, ni más rico ni más pobre. Están muy en silencio. Ahorita yo los despierto. Usted duerma si yo lo despierto. ¿Sí o no, hermanos? Hay que quitarle suministros a qué, hermanos? A la carne. Ahorita van a despertar, no se preocupen. Luego dice, hermanos, que el pueblo, versículo 4 y 6, el pueblo se unió para presentar resistencia. La unión hace la fuerza. Exacto. ¿Qué versículo es, hermano? No, es un dicho, ¿verdad? Ok, ya se despertaron, hermanos. El pueblo, ¿qué hizo, hermanos? Se unió. Si queremos que Dios siga obrando y Dios siga bendiciendo, va a ser por un pueblo unido. Unido congregándose, unido sirviendo, unido dando, unido trabajando, unido orando. ¿Sí están aquí, hermanos? Un pueblo unido, hermanos, es un pueblo que Dios bendice y un pueblo que Dios usa. Dice también, hermanos, que en el versículo 5, 32:5, que ellos estuvieron decididos a hacer algo. Hermano, mire, usted puede ser un creyente, hermano, que es un porrista, con todo respeto lo digo, o un creyente, un cristiano, hermano, que es activo. ¿Sabe quiénes son los porristas, hermanos? Si dijera, vamos a cambiar la madera de la plataforma, ¿cuántos, hermanos, creen que se vería mejor ya por la alfombra que está viejita, por los años que tiene, ya hay pedazos vencidos? ¿Cuántos estarían de acuerdo para cambiarla? ¿Cuántos votarían por eso? Y la mayoría diría, amén, gloria a Dios, sí. Hermanos, ¿cuántos quisieran que fuera, podemos poner duela o podemos poner mármol? Mármol es caro, pero se vería muy bonito. Usted no se preocupe, ahorita nada más necesito que voten. ¿Cuántos votan por? A ver, ¿quién quiere duela? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Quién quiere duela? Levante su mano. Ok, poquitos. ¿Quién quiere mármol? Ok, los demás que quieren que me baje y los despierto. Ahora, ¿quién quiere dar? Exacto. Ahí estaría el problema. Si están despiertos, hermanos. Ahí estaría el problema. Yo puedo ser un porrista de alabío, bomba, la iglesia, ra, y decir, es mi iglesia, yo amo esta iglesia, pero yo no puedo congregarme, pero yo no puedo trabajar, pero yo no puedo dar, pero yo no puedo hacer. Usted es un porrista. Ya están aquí, hermanos, ya están. Tome aire, hermano, porque va a estar bueno el mensaje, hermanos. Usted puede decir, hermano, no solamente quiero pasar de las porras a decir, aquí estoy, para servir, para congregarme, para dar, para orar, para hacer lo que haya que hacer. ¿Sí están aquí, hermanos? Es que el pueblo no nada más dijo, sí, vamos a cegarles el agua, sí, júntense los líderes, no, sino el pueblo también se unió, hermanos, para presentar, ¿qué, hermanos? Resistencia. No es lo mismo orar 2 que orar 20. ¿Verdad que sí, hermanos? No es lo mismo entre 2 dar para pagar el mármol que dar entre 50 para pagar el mármol, por así decirlo. Necesitamos una iglesia unida. ¿Están aquí, hermanos? ¿Sí? Ahora, unidos no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo, hermano, y siempre. No, va a haber veces que le voy a caer gordo. Se lo aseguro, se lo garantizo. Va a haber mensajes que no les van a gustar, pero mire, prefiero caerle gordo por decirle la verdad que rascarle el oído, hermano,
y ver que va mal y dejarlo ir al precipicio. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, si a veces le puedo caer gordo hasta la hermana Abigail, que no le caiga gordo a usted. Sí me explico. Entonces, no creo que me voy a agüitar si usted me dice, ay, me enfadó con lo que predicó, me cayó mal. No me voy a agüitar, con más ganas le voy a predicar así. Y son como porras espirituales que usted me echa. Pero, hermanos, el pueblo se unió. Luego, hermanos, dice también en el versículo 6, una parte dice que puso capitanes de guerra. Hermanos, eso quiere decir que había una organización. Había unidad, pero había organización. ¿Sabe por qué muchos llegan tarde los domingos, hermano? La mayoría llega aquí tarde, hermano, que a veces le meten un susto a uno y dice, pues sería el rapto y a poco se fueron ellos y yo me quedé, hermanos. ¿Sabe por qué muchos llegan tarde? Unos porque se levantan tarde. Y otros, aunque se levanten temprano, llegan tarde. ¿Cuántos son de los que se levantan temprano y llega tarde? Levántela, ni modo que no lo sepamos, levante la mano. Levántela. ¿Sabe por qué? Porque no hay organización. Madruga, pero no se organiza. ¿Sí están aquí? Le digo, bueno, tampoco me lleguen demasiado temprano porque me despiertan, ¿verdad? No es cierto, hermanos. Mire, le digo a la hermana Miguel, ¿sabes qué? Alista la ropa desde el sábado en la tarde. Arim ahorita le dio la fiebre de ser bolero. Bolea los zapatos de todos desde la tarde. A los demás alisten el baño, toallas, todo, para que esté listo para bañarnos y estar limpios. Domingo te paras 9:30 de la mañana, el culto es a las 10:30, hermanos, y todo el mundo quiere meterse a las 9:30, todo el mundo quiere planchar a las 9:30, todo el mundo quiere desayunar a las 9:30, es imposible, a menos que vivas solo. ¿Sí me explico, hermanos? Había que, hermanos, para que hubiera resistencia había organización. ¿Sí están aquí, hermanos? Usted ha escuchado este término, la delincuencia organizada. Y los cristianos desorganizados, y el gobierno desorganizado, y las familias desorganizadas, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Ese fue gratis, ese consejo no se lo cobro, hermanos, pero organícese, madrugue, qué bueno, pero organícese. A muchos se paran, hermano, y está bien, a mí me gusta tomar café, hermano, pero se les ve el día contemplando, la mañana contemplando la taza del café, y ya después andan preguntando, ¿qué hora es? Ya, la iglesia ya se me hizo tarde. Pues sí, pero 1 hora tomando un café, como que no, ¿verdad? 5, hermanos. Bueno, puso capitanes de guerra. 6, dice el versículo 7, hermanos, que se esforzaban y cobraban, ¿qué dice, hermanos? ¿Cobraban qué, hermanos? Ánimo. ¿Sabe que a muchos de ustedes, hermanos, podrían hacer una diferencia en la iglesia si tan solo cobraran qué, hermanos? Ánimo. ¿Y dónde se cobra? Caminando con Dios. Esto no se cobra, hermano. Mira, muchos dicen, es que, ¿cómo si la estoy pasando mal, enfermo, sin dinero, esto, lo otro? Camina con Dios y no te va a faltar ánimo. Sí están aquí, hermanos. Mira, hermano, te voy a compartir un testimonio, hermano, y no es porque estén ahí el hermano Alejandro, la hermana Julia aquí, hermanos. Hace unos meses comía con ellos, hermano, platicábamos, están enseñando ahora la escuela dominical. Usted pregúnteles a sus niños si sus niños están contentos. Sí están aquí, hermanos. Pero yo les decía algo a ellos, y ellos no me lo preguntaron, pero yo les decía, ¿sabe? Vino una familia y me dijo, pastor, si usted nos recibe, queremos quedarnos en la iglesia. Estamos contentos, estamos a gusto, y pastor, quisiera decirle la razón por la cual decidimos quedarnos en la iglesia. Yo dije, seguro es. Seguro. Y entonces le dije, está bien, hermano, con toda humildad, ¿verdad? Le dije, está bien, hermano, lo escucho, hable usted. Y dijo, por la clase de escuela dominical con los niños. La niña viene contenta, la niña quiere llegar, madruga, nos despierta a todos. Y yo le decía, ¿pero por qué quieres llegar tan temprano? Llegamos a la 2ª hora, todavía alcanzas. Decía, no, porque quiero estar en la escuela dominical. ¿Sí me explico? Y lo digo para la gloria de Dios. Y se los compartí a ellos para animarlos. Hermanos, están haciendo buen trabajo. Pero ¿cuánto tiempo tenía que no enseñaban, hermano? 10 años. Ya desempólvate. ¿Sí están aquí, hermanos?
no somos museo. ¿Están aquí, hermanos? Hay que desenvolver. Mira, tú te pones a caminar con Dios, tú te pones a servir y tu ánimo va para arriba, hermanos. Esto no es como que bajen ángeles y te animen. Esto no es como que vaya toda la iglesia y a la bingo, va, hermano Nis, hermano Gerardo, No. Tú caminas con Dios, tú vas a estar animado. ¿Sí o no? Tú tienes un buen matrimonio, tú vas a estar animado. Vean, los que sonrimos es porque tenemos buen matrimonio. Voltea a su alrededor. Los que ven tristes es porque están solteros, hermano, no están casados, por eso están tristes. Pero vean los que están casados, voltea, hermano, si no tienen una sonrisota, hermanos. Ay, me preocupa si no sonríen, hermanos, después hablamos. El pueblo, hermano, se esforzó, cobró ánimo. Número 7, hermano. El rey habló, dice ahí, hermanos, al corazón del pueblo. Y esto es bien importante, hermano. Mira, el rey había hablado al corazón del pueblo. ¿Cómo vas a hacer que el pueblo se levante y cobre ánimo y presente resistencia cuando los están atacando y hay un ejército más poderoso y a lo mejor ellos son más débiles o tienen menos recursos, hermano? ¿Sabe qué hizo el rey, hermano, para animar al pueblo, hermanos? Habló al corazón, hermanos, del pueblo. Y esta mañana, hermano, apelo a lo mismo, hermano, de hablar a tu corazón, hermano, y decir, vamos a ser la generación que presentamos resistencia. A lo mejor Cristo viene este año, a lo mejor viene dentro de 10 años, pero seremos la generación que presentó resistencia. Sí, están aquí, hermanos. Que estas bancas se llenen. Y lo siguiente que tengo visualizado, hermano, o a lo mejor si Dios permite, y bueno, viendo cómo está la construcción, hacer un palco en la parte de atrás para subir 40, 50, 60 arriba. Y si esto se sigue llenando, empezar a doblar rodillas y estas 2 bodegas de al lado nos las venden. Estoy loco, ¿verdad que sí, hermanos? Pero creo que Dios puede. Yo le decía a mi esposa, ¿dónde juegan los niños cuando están entre comidas y eso? Los veo corriendo aquí, ni modo de decirles, hey, Carmen, ¿dónde juegan? No tenemos un parque enfrente. O que nos las rentaran para los domingos. Si la iglesia sigue creciendo y la asistencia sigue, tendríamos para eso. Y después hasta las compramos. Despiértese, sueñe tantito conmigo, véngase. El pueblo, hermanos, entonces el rey habló al corazón de ellos. Este será el lugar, hermano, donde a lo mejor, hermano, un día veremos otras generaciones saliendo a servir al Señor. Veremos a nuestros niños, a nuestros jóvenes casándose entre ellos. Yo quiero que los jóvenes se casen con señoritas de nuestra iglesia, porque así ganamos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, y que los que ya están casados ni se emocionen, usted manténgase ahí. ¿Sí? Y los que ya enviudaron, dice el Señor que mejor es, Pablo decía que mejor es estar libre que estar casado, ¿verdad? Entonces ahí manténgase quietecito, contento, animado, sirviendo. Ya no les gustó eso, hermanos. El rey, hermano, también dice que habló el corazón de ellos. 8, dice ahí, hermanos, que desecharon el miedo, versículo 7 a la mitad, y cobraron valor. Luego dice en el versículo 32, 7, que tuvieron fe, dice, más son los que están con nosotros. Luego dice también en el versículo 8, que ellos confiaban en la palabra que Dios les había dado. Luego también, hermano, ellos confiaron en que Dios estaba con ellos, en que Dios peleaba, hermanos, sus batallas. El rey y el profeta, dice el versículo 20, hermanos, que clamaron a Dios. Ahora, mire la segunda parte de esto, hermanos. Eso es como ellos presentaron resistencia. Ahora mire cómo fue el ataque. Versículo 9, hermanos, dice que fueron intimidados. Luego dice el versículo 21, hermanos, que mandó mensajeros a amedrentar el pueblo. Luego también dice el versículo 14 al 17 y versículo 19 que este perverso de Sennacherib blasfemó, desafió a Dios, hermano.
Y luego entonces, hermanos, dice que ellos intentaron, hermano, infundir temor en el pueblo para tomar la ciudad, 32:18. Hermano, ¿sabe? Estamos en una guerra. El hecho de que usted y yo, si usted no quiere pelear, eso no quiere decir que el enemigo va a cruzar los brazos. El enemigo está peleando. Así es. ¿Sí o no? El enemigo está peleando. Usted esté dormido, esté con los brazos cruzados, esté distraído, el enemigo no deja de pelear. Todos los días el enemigo está peleando. ¿Sí están aquí? ¿Sabe qué quiere hacer con los niños? Perder esa generación, hermanos. Con los jóvenes, hermano, distraerlos con inmoralidades, con modas, con amistades, con vicios. Con la generación adulta, distraerlos con el trabajo, el materialismo. ¿Sí me explico, hermanos? El enemigo está combatiendo y nosotros debemos presentar, ¿qué, hermanos? Resistencia. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Dice el versículo 21 que Jehová humilló a Sennacherib. Versículo 22, hermano, que Jehová salvó a su pueblo. Versículo 22 también dice, hermanos, que Jehová les dio paz por todas partes. Versículo 23 dice que Jehová engrandeció al pueblo. Cuando el pueblo presenta resistencia, unido, firme, esforzándose, sacrificando, combatiendo, hay un Dios, hermano, en los cielos que pelea por nosotros. Hay un Dios en los cielos, hermano, que nos ha dado la victoria. Hay un Dios en los cielos que es soberano y tiene todo bajo control. Solamente necesitamos presentar resistencia. Quien vive en derrota, hermanos, es porque quiere, porque Dios nos ha dado victoria. Sí están aquí, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Esto ha sido la introducción, hermanos. Voy a terminar en 10 minutos. Póngase de pie, salude a alguien a su lado, hermanos, y dígale: tenemos que presentar resistencia. Despiértate, tenemos que presentar resistencia. Dígale al que está al lado: despiértate, tenemos que presentar resistencia. Dígale al que está a su lado eso, hermanos: despiértate, tenemos que presentar resistencia. Luego dile esto, hermanos: congrégate, necesitamos presentar resistencia. Dígale eso, hermanos, al que está al lado: congrégate, necesitamos. Y dígale esto tercero, hermano: dobla tus rodillas, necesitamos presentar resistencia. Dígaselo: dobla tus rodillas, necesitamos presentar. Y luego diga esto: yo voy a presentar resistencia. Vamos a ver cuánto resiste parado por lo pronto, hermanos. Ok, no es cierto. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a concluir, hermanos, con algunos principios al respecto, hermanos. Y en verdad, hermanos, creo que posiblemente seamos la última generación, hermanos, que nos va a tocar presentar resistencia. Hermano, tantas atrocidades doctrinales que se empiezan a escuchar en el mundo, no solamente en cuanto a inmoralidad, pero también en cuanto a doctrina. Sí están aquí, hermanos. Que necesitamos una iglesia que presente, ¿qué, hermanos? Resistencia. Que nuestras familias representen resistencia, hermanos. Que los varones de esta iglesia representen, hermano, y presenten, hermano, resistencia ante todos esos embates. Yo fui salvo, hermanos, ahorita que hablaba hermano Noel de si recordamos la fecha, hermanos, en que fuimos salvos. Yo fui salvo en el año 2000, hermanos, un 30 de septiembre, hermanos. Y entonces, hermanos, en aquellos años, en aquel año, hermanos, recién desempacado del mundo, no conocía mucho de los himnos, no conocía mucho de nada de la vida cristiana. Pero recuerdo, hermanos, el primer cassette que tuvimos, los primeros 2 cassettes de música cristiana, hermanos. Nosotros, sin saber, hermano, era una conferencia de la familia y estaba predicando el pastor David Cortés ahí en la iglesia con el pastor Ramos, y entonces vendía unos cassettes, hermanos, 2 con himnos. Entonces se acerca mi mamá, no sabíamos nada, y mamá le pregunta: disculpe, ¿cuál de estos 2 está más bueno?
O sea, uno viniendo del mundo, pues uno piensa así, ¿sí me explico? Y entonces el pastor como que se sorprendió y le dijo, pues ¿a qué se refiere con eso? Los dos son tan buenos signos, le dijo. Bueno, sí, perdón, es que pues somos nuevos, no sabíamos. Sí, tampoco era como que los queríamos para ponernos a bailar, ¿verdad? Pero yo recuerdo este himno, hermanos, que este canto que venía en ese cassette, que se llama La lucha es del Señor. Dice, los días pasan, santos mueren, Satanás gobierna hoy. La Biblia es nuestra esperanza y luz, nuestro ánimo en la lid. Él conmigo está en la ruda lid, anticristo está a nacer. Batid la espada, proclamadla hoy, la lucha es del Señor. Se amotinan las naciones, confusión hay por doquier, el malo se envilece más y más, todo se acerca al final. Él conmigo está en la ruda lid, anticristo está a nacer. Batid la espada, proclamadla hoy, la lucha es del Señor. Y sabe, hermanos, es tiempo de batir nuestra espada. Es tiempo, hermanos, de presentar resistencia. La lucha, hermanos, es del Señor. Termino con estos textos, hermanos. Éxodo capítulo 32, hermanos. Éxodo capítulo 32, hermanos. Éxodo capítulo 32. Vamos a ir terminando, hermanos, con los siguientes textos, hermanos. Éxodo 32, hermanos, en el versículo, hermanos, 26, hermanos. Éxodo 32, hermanos. Permítanme llegar ahí, hermanos. 32, 26 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, note esto, hermanos, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Note esto, hermanos. Yo creo que es la misma pregunta que Dios nos hace. ¿Quién está, qué dice, hermanos? Por Jehová. Quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Vaya respondiendo a esto, hermanos. ¿Quién está por Jehová? Estar por Jehová, hermano, no solamente es decir yo amo a Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Estar por Jehová es decir, Señor, aquí estoy para presentar resistencia. Aquí estoy, Señor, para pagar un precio. Aquí estoy, Señor, para sacrificar. Aquí estoy, Señor, para dejar el pecado, dejar el mundo, dejar los vicios, dejar amistades. Aquí estoy, Señor, por ti. ¿Quién está por Jehová? Preguntó Moisés, hermano. Note conmigo Ezequiel capítulo 22, hermanos. Ezequiel capítulo 22, hermanos. Ezequiel capítulo 22 y en el versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Dice, busqué entre ellos varón que hiciese, ¿qué dice, hermanos? Vallado. ¿Quién está por Jehová, hermanos? Dios busca a un hombre, uno, hermano. No va a buscar multitudes, va a buscar uno que haga vallado. Va a buscar uno, hermanos, que se pare en la brecha. Y dice ahí, hermanos, y es triste decir, hermano, que el Señor menciona y no lo hallé. Pregunto, ¿quién está por Jehová? Uno que se pare aquí enfrente. Uno, un varón que esté por Jehová, pase aquí enfrente. Uno que esté por Jehová, pase aquí enfrente. Uno. Si usted es ese uno, venga. No importa si viene otro. Usted venga, usted sea ese uno. Venga, no se detenga.
Uno que hiciese vallado. Venga, no importa si es más de uno. Dios está buscando un varón. ¿Quién está por Jehová? Dijo el Señor. ¿Quién está por Jehová? Busqué varón entre ellos que hiciese vallado, que se parase en la brecha. Uno. Dios, hermano, Dios no quiere a lo mejor que sea toda la iglesia o toda la alcaldía o toda la ciudad. Dios está buscando uno que se pare por él. Uno que diga voy a pagar el precio. Uno que diga voy a doblar mis rodillas. Uno que diga voy a caminar contigo. Uno que diga Señor voy a predicar el evangelio. Uno que diga Señor aquí está mi vida, úsala. Uno que diga Señor aquí estoy para hacer tu voluntad. Uno aquí estoy para pelear. Uno que hiciese vallado. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién más? ¿Quién está por Jehová? Dijo Moisés, júntese conmigo. Uno. ¿Quién más? ¿Puede pasar más? Uno. Yo no obligo a nadie, hermanos. Luego dice, hermanos, pásele uno. Dios está buscando uno. No quiere que seamos perfectos, porque no somos perfectos. Pero uno que diga, yo voy a orar por mi matrimonio, voy a orar por mis hijos, voy a orar por la iglesia, voy a orar por los que todavía no son salvos, voy a orar, Señor, para que el evangelio se siga extendiendo, voy a orar para que tú guardes cada familia. Uno. ¿Quién es ese uno que diga, yo en mi generación voy a marcar una diferencia? Yo en mi generación voy a hacer lo correcto. Si en mi generación hubo vicios, si en mi generación hubo idolatría, si en mi generación hubo brujerías, hechicerías, si en mi generación hubo pecado, conmigo se acabó, porque voy a ser ese uno que se pare en la brecha. Voy a ser ese uno que haga la diferencia. Voy a ser ese uno que ame a Dios, que camine con Él. Uno. Dios está buscando uno. ¿Quién más? Jóvenes también. Tú como joven, si no te paras desde ahorita, no esperes que podrás hacerlo cuando estés casado. Desde ahorita decir, yo voy a hacer las cosas bien para Dios, yo voy a caminar con Él, yo voy a agradarle a Dios. Dios está buscando, ¿qué, hermanos? Uno. Y déjenme decirle esto. Primer libro de Reyes, hermanos. No se me vayan de aquí todavía. Primer libro de Reyes, hermanos. Nos dice en el capítulo, hermanos, 19, versículo 18, hermanos, que Dios, hermano, cuando Elías dijo, solamente yo he quedado por Jehová, hermanos, y me buscan para quitarme la vida, Jehová le dijo, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado, ¿qué dice, hermanos? Su rodilla. Hermano, Dios siempre tiene un remanente fiel. No perfectos, hermano, porque no somos perfectos, pero un remanente que dice, no voy a doblar mi rodilla al pecado, al mundo, a Satanás. Dios siempre tiene un remanente que, hermanos, fiel. Terminamos aquí, hermanos, terminamos aquí. Vea conmigo, primer libro de Crónicas 19:13. Primer libro de Crónicas 19:13, hermanos. Vamos a ir ahí al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas 19, hermanos. 19:13. Dice la Escritura, hermanos, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien, que dice, hermanos, le parezca. Mira, hermanos, somos una iglesia privilegiada, hermanos, porque tenemos un grupo de varones. Yo he pastoreado iglesias donde a veces la mayoría son mujeres, pero si ellos presentan resistencia, ¿sabe qué deben hacer los que están en las bancas? No menos que eso, porque los van a tropezar. ¿Sí están aquí, hermanos? Tomemos este lema, esfuérzate. ¿Y qué dice ahí después, hermanos? Y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien. Hermana, si tu esposo está aquí, ¿sabes qué debes hacer tú? Estar al lado de él, orar por él. Si tú te paras, yo te sigo. ¿Están aquí? Si tú caminas con Dios, yo voy contigo. Jóvenes, niños, si tus papás están aquí, ¿sabes qué debes hacer? Papá, si usted va con Dios, si usted camina con Dios, yo quiero caminar también con Él.
separara y se vayado. Uno que esté por Jehová, uno que haga, ¿qué, hermanos? La diferencia. Hoy más que nunca debemos ser esa generación, hermanos, que presentamos resistencia. Todos puestos de pie, hermanos, todos puestos de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Gracias por cómo tú estás obrando, Señor. Gracias por los que al pasar de los años han presentado resistencia para que otros podamos estar aquí, Señor. Y queremos seguir adelante, Señor. Queremos ser la generación que presente resistencia ante un mundo en tinieblas, un mundo inmoral, perverso, ateo, Señor. Gracias por este grupo de varones, Señor, que está aquí al frente, Señor. Sus luchas, sus batallas, Señor, que tienen en el día a día, Señor. Pero ayúdanos a ser esa generación que presente resistencia por nuestras familias, por nuestra iglesia, por los que todavía no son salvos y un día han de estar aquí, por aquellos que todavía no te conocen, por la sana doctrina, por la predicación del Evangelio, Señor, por la pureza de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esa generación. Si Dios le habló, le invito, hermanos, a doblar nuestras rodillas. Pase aquí al altar y dígale: Señor, aquí estoy para presentar resistencia. Dame gracia, Señor, dame sabiduría, dame valor, Señor. Ayúdame a ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, una buena esposa. Ayúdame a ser un buen cristiano, Señor. Que mi testimonio, Señor, no tropiece a otros. Que mi testimonio no condene a otros al infierno, Señor. Ayúdame que mi testimonio sea luz y sea sal para traer a otros a Cristo, para impactar a mis generaciones, para animar a mis hermanos, Señor, para traer a otros a Cristo. Doblemos nuestras rodillas ante el Señor, digamos, queremos ser esa generación que presentamos resistencia. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das como iglesia. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de Señor, tener esta vida cristiana, de tener tu palabra, de tener el Evangelio, Señor, de pararnos en la brecha, Señor, por tu gracia, por tu causa, Señor. Bendice cada familia, Señor, cada joven, cada niño, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, presentando resistencia y viendo tu bendición, viendo tu poder, viendo tu presencia en nuestras vidas, Señor. Bendice esta tu iglesia y sus familias, Señor, y ayúdanos a presentar resistencia, como dice tu palabra, siendo fieles hasta la muerte, siendo fieles hasta que tú nos llames a tu presencia, tú vengas por tu iglesia, Señor. Gracias te damos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Sigamos adelante, amén, hermanos. El Señor es bueno y lo mejor todavía está por venir. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar un himno y vamos a tomar primero los diezmos y las ofrendas. Hermano Bruce, si puede pasar, hermano, por favor, y vamos a tomar los diezmos y las ofrendas. Hermano Guillermo, ¿le puede ayudar al hermano Bruce? Emiliano, por favor. Vamos, hermanos, pásenle acá enfrente, hermanos, para que tomar los diezmos y las ofrendas, hermanos. Después de esto, hermanos, recuerden, vamos a tener, ahorita lo que vamos a hacer mientras ellos se alistan, hermanos, para el evangelismo, hermanos, voy a tomar un tiempo, hermanos, para los que no saben, hermanos, poderles enseñar cómo compartir de manera práctica, hermanos, el evangelio, porque ahora lo que vamos a hacer, hermanos, en estos próximos domingos, ya no solamente vamos a dejar el folleto, sino ya vamos a tocar a las puertas
y hablar con la persona que nos reciba. Entonces voy a ir enseñando eso, hermanos, y después tenemos comida. ¿Cuántos ya tienen hambre, hermanos? Sí, hermanos, ok, bueno, algunos del hambre ya hasta perdieron el habla, yo creo, ¿verdad, hermanos? Pero, hermano Bruce, diríjanos, hermano, por favor, en oración, hermano, por los diezmos y las ofrendas, hermano. Mientras recogen los hermanos los diezmos y las ofrendas, hermanos, vamos a cantar este canto que se llama En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Cantemos, hermanos. Y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos y alguien tiene que regresar a su hogar. Los demás continuamos ahorita en 5 minutos, hermanos. Dios me les bendiga, hermanos. 5 minutos y continuamos, hermanos.